Pues ya para comenzar la clase, lo presentaría formalmente con los alumnos. Algunos de ellos ya tienen el gusto de conocerlo, pero bueno, vamos a leer una muy breve semblanza de usted. El doctor Tomás Miklos es doctorado en ciencia por la Universidad de París, por la Sorbona. Tiene estudios de psicología, análisis transaccional, administración y maestría en psicoanálisis. Es ingeniero químico por la UNAM, diplomado en política internacional y análisis político, diplomado en ingeniería financiera, diplomado en modelo de procesos de software. Ha dirigido o codirigido múltiples instituciones nacionales y regionales como en INEA, ILSE, CEFRAC, ISEAC y FJBS. Actualmente es director general del Instituto Nacional de Asesoría Especializada, consultor profesional, especialista en educación y desarrollo sustentable, catedrático, expositor y autor de planeación prospectiva y estratégica, transformación educativa, cambio climático y seguridad nacional. Ha desarrollado, patentado e instalado plantas y procesos para la captura, industrialización y explotación industrial y comercial de gases ácidos de efecto invernadero, muy particularmente el CO2, y producción altamente rentable de carbonatos de calcio, de magnesio y de seguridad, y de litio. Ha sido catedrático recurrente en múltiples instituciones de educación superior y de seguridad nacional, donde además ha fungido como juez evaluador del comité multidisciplinario, además de múltiples artículos y estudios publicados como Cambio Climático y Seguridad Nacional, Prospectiva y Escenarios y Estrategias, México ante la complejidad del cambio climático, Prospectiva, Escenarios y Estrategias, de la reforma a la transformación educativa, Pedagogía electoral, Manual de campaña, La nueva antropodicea, Bitácora de una utopía educativa, Coordinación de evaluación y prospectiva de proyectos ex experiencial, Buena educación para todos, estrategias líquidas para un futuro aleatorio, planeación y prospectiva para la ciudad creativa y de conocimiento, coordinador general del ejercicio prospectivo, el futuro a debate, respuestas prospectivas y estrategias ante la incertidumbre, prospectiva y gobernabilidad y riesgo político, instrumentos para la acción, entre otros muchos libros que ha publicado el doctor Miklos. Como ven, es el especialista en el tema. Y bueno, pues bienvenido, doctor Miklos, a esta nuestra aula virtual por contingencia sanitaria y estamos todos aquí atentos a su clase. Muchas gracias. Gracias, Manu, gracias y muchos saludos a todos ustedes, compañeros. Yo estoy más acostumbrado a clases presenciales. Espero no equivocarme con estas clases de carácter virtual. Efectivamente, pudiera haber mayor dificultad para hacer un diálogo. Acostumbro ser mucho más dialógico, tipo taller. Traigo una presentación que es la que voy a pasar con ustedes con algunos comentarios de mi parte y les voy a rogar que hacia el final hay algunas peticiones que voy a hacer y voy a abrir el espacio para que ustedes puedan dialogar conmigo. La primera pregunta que me gustaría hacerles, aunque no voy a esperar sus respuestas una por una, es si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia previa en materia de planeación prospectiva y estratégica, sea por haber participado en algún ejercicio, por haber estado en alguna clase, alguna sesión de naturaleza académica, o por haber leído al respecto, o incluso probablemente haber hecho alguna coordinación de una parte o de una totalidad de un estudio de naturaleza prospectivo. Yo voy a entrar a hacer la explicación directamente en lugar de en este momento tener la respuesta de parte de ustedes. Pero sí me gustaría que reflexionaran sobre su posible respuesta y hacia el final podemos hacer una especie de encuesta de qué es lo que ven ustedes diferente entre lo que aprendimos aquí y lo que ustedes ya tenían como conocimiento. Evidentemente, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tendrá un aprendizaje diferenciado y una experiencia diferente. Pero lo que yo quisiera es ver que haya un cierto aprendizaje,
un cierto, no solamente elementos de carácter conceptual, de conocimiento, sino también de una incitación a las acciones que hay que tomar. Por eso es que le he llamado planeación prospectiva y estratégica en general. En este caso, para este diplomado, está planeado para que sea prospectiva y políticas públicas. Quiere decir la prospectiva para las políticas públicas y es materia de interés en este diplomado en particular, en materia particularmente en relación con protección civil. Se puede utilizar para muchas cosas. Voy a entrar a la primera página de presentación, si me permiten. Tomás, perdón, creo que apagaste por error el micrófono. No te estamos. ¿Nos escuchas? Ahí No, estás. sí lo estoy escuchando. No, sí escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, muy bien, muy bien, sí, muy bien, muy bien, súper bien. Dice, ok, ahí está, ya está. Esto no es más que la etiqueta de arranque que se llama Cuarto Diplomado de Integración de Programas de Protección Civil, Unidad de Educación Continua, Prospectiva y Políticas Públicas. Quiero insistir en el hecho de que vamos a hablar de prospectiva tiene una razón de ser, una para qué. Y políticas públicas forma parte de las posibles estrategias para poder alcanzar esto que vamos a denominar el futurible, el mejor de los futuros posibles. Entonces, déjenme cambiar de página. Aquí ustedes pueden leer conmigo, la prospectiva es un saber ecléctico e interdisciplinario que prioriza las visiones holísticas y de largo plazo sobre las parciales o segmentadas y las de corto, medianoplacistas para fortalecer la anticipación y la toma de mejores decisiones desde hoy en el presente. Como ustedes habrán observado, hay algunos términos que para algunos de ustedes pueden ser conocidos y para otros no. Entonces, más adelante platicaremos particularmente lo que se refiere a prospectiva por esta terminología que estamos empleando y algo de políticas públicas porque es el para qué de lo que estamos haciendo. Entenderemos para cada una de estas cosas puede haber muchas definiciones en la literatura. Yo he seleccionado estas para fines de esta actividad docente, pero ustedes pueden encontrar otras definiciones. En este caso, las políticas públicas representan el conjunto de actividades formales y normativas de las instituciones de gobierno para impactar directa y positiva en el bienestar de la población. Desde el punto de vista etimológico, o sea, digamos, de los orígenes de las palabras, tanto el término política como el de políticas públicas provienen de la palabra griega polis, cuyo significado hace alusión a las antiguas ciudades griegas que conformaban los estados cuyo gobierno era preferente y prioritariamente democrática. En realidad es el origen de la democracia. El objetivo de la prospectiva como tal, en este caso, es anticipar y organizar armónicamente la vida social y el bienestar de la población con apoyos de sus gobiernos y gobernantes. A mí me gustaría que hiciéramos una especie de reflexión a lo largo de este proceso, en el sentido de qué es lo que ha venido ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo hoy en nuestros días y dónde y cómo pudiéramos aprovechar esta visión de anticipar, la anticipación, de pensar antes de que las cosas pudieran ocurrir. Es un poco lo que nos ha venido sucediendo durante estos tiempos, hoy en día, estos días que hoy estamos viviendo. Y en ese sentido, si lo podemos anticipar, podemos organizar armónicamente
la vida social, el bienestar de la población, con apoyo, en este caso, de las instituciones, o sea, de los gobiernos y de sus gobernantes. Los objetivos específicos que estamos persiguiendo es el discente, no es el docente, yo soy el docente, ustedes son los discentes o los alumnos, si quieren así llamarle, adquiere la conciencia, la filosofía, los criterios y la competencia para trasladar métodos de planeación prospectiva y estratégica a situaciones críticas posibles de la vida real con una innovadora visión de futuros alternativos y de estrategias para la consecución del rol de futuros posibles en cada uno de ellos. Quisiera aquí introducir algún concepto que enriquece esta participación y que tiene que ver si nosotros creemos totalmente en el destino, nosotros no tendríamos nada que planear y nada que decidir, puesto que el destino se cumpliría. Aquí hay una primera premisa, vamos a llamarle, muy importante en el sentido de que solamente puede haber un realismo en la vida común y corriente cuando nosotros vemos que el futuro no existe como destino, sino como futuros alternativos. Por eso hablamos de planeación prospectiva, que son estas alternativas, y de las estrategias para poder llegar o impedir llegar a algunos de esos futuros en un momento dado, como veremos más adelante. Sí quisiera yo insistir, porque vamos a hacer una evaluación de aprendizaje al final de la sesión, que ustedes entonces sientan, evalúen si adquieren la conciencia, la filosofía, los criterios y ciertos niveles de competencia para trasladar la metodología de la que vamos a conversar de alguna manera, a situaciones de la vida real como la que estamos viviendo o la que pudiéramos vivir en el futuro o en los diversos futuros alternativos. Los alcances que nosotros tenemos es crear en estas capacidades o competencias una capacidad de análisis, un análisis que es diferente por lo general a lo que hemos venido considerando como análisis, llamemos de carácter histórico, estadístico, matemático, etc. Una capacidad de consensuamiento, una capacidad de ponernos de acuerdo en un sentido, una capacidad de trabajar en equipo, cosa que en muchas ocasiones no sabemos cómo hacerlo en un equipo que tenga un mismo sentido, una misma direccionalidad y un ensamble, digamos, de las acciones que se llevan a cabo. Una capacidad de crear estrategias proactivas. Aquí lo voy a volver a mencionar, pero por proactivo estamos, digamos, chocando con la parte, digamos, reactiva. Cuando se presenta una situación, hay acciones que nosotros tenemos que tienen la característica de ser reactivas. Me atacan. Sucede un problema de carácter de clima climático o una epidemia o una pandemia en dado caso. En ese sentido, hay que buscar estrategias proactivas, o sea, que tengan que ver con la construcción de futuro, que tengan que ver con el futuro, no simplemente con el conocimiento del pasado y quizá copiar del pasado lo que ha funcionado o evitar lo que no ha funcionado bien. Se requiere una capacidad de comunicación oral efectiva. Nosotros en este caso voy a aumentar lo de oral a la parte virtual por el mismo contexto en el que estamos viviendo. Pero lo importante es que se requiere una comunicación efectiva, o sea, que todos entendamos por los conceptos que vamos a manejar lo mismo, que nosotros podamos comunicarlos, no solamente recibirlos de una manera uniforme, digamos, o común con los demás, sino también cuando hacemos estrategias, poder hacer una labor de comunicación. Quiere decir que manejamos la comunicación como un elemento de carácter estratégico muy importante para conseguir
el mejor de los futuros posibles, el futuro que pueda ser deseable y posible al mismo tiempo. Esto también quiere decir que además de la capacidad de comunicación oral en un momento dado, tengamos la capacidad de la comunicación y de poder presentar por escrito convincentemente. Convincentemente quiere decir que no se trata de vencer, sino de convencer. Tiene que ser argumentado, tiene que ser entendible. La comunicación debe ser integral, debe ser completa y de alguna manera transformadora. Estamos buscando la toma de decisiones. En nuestro caso particular, en materia de políticas públicas, que es uno de los campos de estrategia que hemos seleccionado. Hay una capacidad de autoevaluación de los aprendizajes que veremos hacia el final, pero que es muy importante que a lo largo de lo que vamos a estar aprendiendo podamos tener la oportunidad de ir autoevaluando lo que nosotros hemos venido aprendiendo, de manera que si no está totalmente incorporado, podamos nosotros, digamos, regresar y comparar con ello o hacer las preguntas o los comentarios pertinentes. Y finalmente, y de lo mayor importancia, es la capacidad de llevar la teoría a compromisos que sean factibles. Cuando yo hablé de la palabra futurible, que es un concepto nuevo que estoy transmitiendo a ustedes, quiere decir el mejor de los futuros posibles. Para que sea posible, tiene que ser compromisos que sean factibles. No estamos hablando de ciencia ficción o simplemente de nuestros deseos que pueden ser a lo mejor exagerados o de nuestros temores en un momento dado. La historia de la prospectiva tiene que ver con una parte de lo que nosotros conocemos en materia de historia, que tiene que ver con la política, las políticas públicas, las ciencias en general, que se remontan a ciencias ancestrales. Citábamos en este momento a los griegos. Este remontarse a las ciencias ancestrales es tomar en cuenta lo que ha venido sucediendo a lo largo de los tiempos. A lo largo de los tiempos quiere decir en materia histórica, por eso la historia es muy importante, o en materia estadística, cuando el elemento, digamos, del pasado puede ser representado en forma de datos, de información cuantitativa, de alguna manera que puede irse modificando a lo largo de los tiempos y que seguramente pudiera seguir modificándose a lo largo de los tiempos por venir. El porvenir es importante. Esto que ha sido materia tradicional de todos nosotros en materia de la cuestión de historia, de estadística, de matemáticas, etcétera, es la parte de la prospectiva, representa un desarrollo proactivo, o sea, tiene que ver con el futuro, tiene que ver con acciones hacia el futuro y de alguna manera comprensivo relativamente reciente. Este relativamente reciente, déjenme platicarles, las ciencias, el conocimiento de la humanidad, incluso las creencias de la humanidad, incluyendo las creencias de naturaleza religiosas, tienen muchos siglos de venir avanzando a lo largo de los tiempos. Tienen muchos siglos de existir y de tener ya un desarrollo de alguna manera que nos permite tener ciertos niveles de confianza en lo que puede significar el futuro. En esta materia, en materia de prospectiva, la prospectiva nació durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es muy reciente. Nació en secreto, era secreto de guerra. Se trataba de tener un área de conocimiento que permitiera ganar la guerra. Fíjense bien, estoy diciendo ganar la guerra, no hacer la guerra. Es decir, lo tradicional era hacer la guerra. La expresión tradicional, incluso de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial y las guerras del pasado, ha sido hacer la guerra. Nosotros en este momento se trata de una nueva conceptualización que tiene que ver con ganar la guerra. Y cuando entramos en los varios países, entramos en la Segunda Guerra Mundial, los que nos asociamos, digamos, de este lado de la frontera con los alemanes, entre la parte de nuestro continente americano y una parte de Europa que estaba involucrado, nosotros teníamos que buscar una manera de que pudiera ser
factible, de que aquello que creáramos fuera factible, pero además que fuera secreto, porque si no era secreto, el enemigo, que estaba constituido muy claramente quién era el enemigo podía aprovechar este mismo conocimiento para que fueran ellos quienes ganaran la guerra y no nosotros. Nosotros, nuestro país, decidió entrar en guerra del lado de los Estados Unidos de América y por lo tanto de la parte occidental también del continente europeo, que ya había estado parcialmente, digamos, dominado, conquistado o de alguna manera absorbido por el creciente imperio alemán en ese momento. Gente muy activa y muy inteligente. Entonces había que ganarles en la parte activa, proactiva, y en la parte de la inteligencia. Y la inteligencia tenía que ser verdaderamente secreta. Entonces, uno de los conceptos más importantes en esta parte de la historia es que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es una de las vertientes de la prospectiva y que se llama estudios de futuro, en el caso de Estados Unidos decidieron crear el Consejo de Guerra. ¿Por qué decidieron crearlo? Porque no existía el Consejo de Guerra. No estaban en guerra. Decidieron entrar en guerra y por lo tanto se trataba de ganar la guerra. Y al ganar la guerra, para ganar la guerra, tuvieron que crear una instancia, digamos, de naturaleza institucional y burocrática incluso, una instancia que pudiera ser el encargado, el responsable de concentrar los diversos esfuerzos, pero no solo los esfuerzos, también los saberes. Quiere decir que requeriría ciertas características de estos saberes, porque los saberes hasta la fecha estaban de alguna manera separados los unos de los otros. Unos eran físicos, otros eran químicos, otros eran matemáticas, otros eran matemáticos o psicólogos, etcétera, y no había el ensamblaje de estas áreas de conocimiento para crear un área que permitiera con este ensamblaje poder ganar la guerra. De ahí el Consejo de Guerra. Uno de los criterios más importantes fue esta fusión, este concepto de ganar la guerra y no solo de hacer la guerra. Recordemos que en lo tradicional, hacer la guerra era el concepto, llamémoslo napoleónico, digamos, de esos tiempos o de los tiempos antiguos, donde el hecho de perder una batalla quería decir de alguna manera perder la guerra. Esto pasó con los griegos también, pasa en la literatura, lo leemos cada momento, y también sucede en la vida real. En este momento se trataba de modificar esa vieja tendencia de hacer la guerra y entrar en ganar la guerra. Y para ello había que tener ciertas características. Estas características tenían que ver con lo que estaba sucediendo y que requería de un cierto ensamblaje. Estos son los términos históricos. Déjenme regresar un segundo. En los términos históricos yo les hablé ahora de lo que estaba ocurriendo aquí digamos, en lo que era el continente americano, Latinoamérica más o menos alineada con los Estados Unidos. Nuestro país incluso participó en la guerra como un país vinculado con el Escuadrón 201, pero no necesariamente en la parte de la inteligencia. La inteligencia estaba predominantemente hecha por la jefatura de los Estados Unidos, que eran los que decidieron vincularnos a nosotros y además hacer esa guerra para ganar la guerra. Todavía no con la amenaza de que hubieran conquistado parte de su territorio. No es el caso de Europa. Y voy a citarlo como una cuestión totalmente diferenciada. La palabra prospectiva viene de Europa en realidad. En Estados Unidos esto se llamaba estudios de futuro, Future Studies, y para eso hay instituciones que ya citaremos más adelante. En el caso europeo ya existía la palabra prospectiva, había incluso una clase en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios en París que hablaba de prospectiva, estudios de coyuntura le llamaban en ese momento. Ok, esos estudios estaban centrados muy particularmente en un pequeño grupo
de alumnos, un grupo incluso más reducido de lo que ustedes ahora están representando. Pero tenía que pasar de alguna manera a niveles superiores. Para ello se apoyó en un individuo, está en la literatura, en los libros que les he recomendado, que están en los documentos que ustedes han recibido, el barón de Juvenel. Bertrand de Juvenel era varón con B grande, también con B chica, era hombre. El barón de Juvenel era un aristócrata, puesto que era un varón con B grande. El barón de Juvenel ya no era francés. En Francia ya no había títulos nobiliarios de esta naturaleza. En Francia desaparecieron porque o los decapitaron o tuvieron que cambiarse la etiqueta con la que se venían conduciendo. Entonces, el barón de Juvenel, que había estudiado en Francia, era belga. Entonces conservó su título nobiliario. Pero además de ser un título nobiliario, resultó ser una persona de extraordinarias habilidades y capacidades de naturaleza, digamos, llamémosle, de vinculación entre altos funcionarios de los diversos países en un momento dado. Y gracias a ello logró conjugar no solamente a los intelectuales de esos países, sino de alguna manera interceder en lo que en vinculación con Inglaterra y los Estados Unidos se llamó el día D, que fue la clave más importante para el ganar la guerra. Esto les da a ustedes un espectro ligeramente histórico de lo que significa la prospectiva. Quizá vale la pena acentuar el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial, este cuerpo, digamos, el Consejo de Guerra, tuvo que disolverse porque ya no estaban oficialmente en guerra. Todos sabemos que estaba la Guerra Fría, etcétera, pero ya no estaban oficialmente en guerra y entonces no se justificaba burocráticamente, incluso financieramente, la existencia de un presupuesto para poder pagar un instituto de esta naturaleza. Entonces nace un cierto desarrollo que luego ha proliferado, que es lo que llaman el offshore, o sea, la contratación de los servicios a empresas o a instancias o instituciones dedicadas a ello, pero que no pertenecerían al nivel del gobierno. Incluso se incrementaron los niveles de seguridad. Parece que el espionaje se daba más en las filas intragubernamentales que en las filas que pudieran tener con estos convenios o contratos con estas instituciones. Hubo dos grandes instituciones de carácter militar, vamos a llamarle, en el caso de Estados Unidos, pero cuando terminó la guerra, al terminar la guerra, se creó un equipo de gente ya como asesores del gobierno de los Estados Unidos y asesores en el caso de Europa, que tenían que ver con la asesoría a los gobiernos, pero que al mismo tiempo comenzaban a trabajar con lo que se llama la iniciativa privada o la sociedad civil, o las dos cosas, porque en realidad hubo algunas instituciones que dedicaron un gran esfuerzo, lo que denominaríamos para la sociedad civil, y que tiene de alguna manera mucho más que ver con este aspecto de los derechos humanos y cosas por el estilo. En esta materia, la institución quizá más de origen y más importante que se creó en Estados Unidos se llama la Sociedad Mundial del Futuro, Future Studies Federation. Esta Sociedad Mundial del Futuro se creó para ensamblar intereses que no necesariamente eran ni comerciales ni tampoco militares, sino que podían incorporar a la sociedad civil, a la gente, digamos, el interés por las gentes. La más importante, que es esta Future Studies Society, no federación, Society. Hoy existe una federación, pero que tiene más una corriente más europea que absorbe la una con la otra. Esta sociedad tiene
digamos, se llamó mundial porque a los americanos les gusta llamar mundial a lo que hacen y que tiene su elemento de influencia en otros países. Hoy en día ya tiene capítulos en otros países, entre otros en México. Existe el capítulo mexicano de la Sociedad Mundial del Futuro y existen muchas otras instituciones o instancias que se han venido creando para hacer este tipo de estudios. Probablemente una de las que ustedes escucharon en mi currículum es el Instituto Nacional de Asesoría Especializada, que se derivó de la Fundación Javier Barros Sierra, que ustedes oyeron como FJS en el currículum. La fundación fue de extremada reconocimiento mundial en materia de estudios de prospectiva y tenía como función apoyar sobre todo a instancias de gobierno para poder hacer los planes de desarrollo de una manera más técnica, científica, confiable, consensuada. Ese es el caso de Europa. En el caso de Estados Unidos, el Barón de Jouvenel creó el grupo Futuribles. El grupo Futuribles, que hoy está encabezado en Francia y que ya no es Barón de Bertrand de Jouvenel, sino su hijo, Hughes de Jouvenel, quien lo encabeza, es el grupo que se dedicó con todos los demás países de Europa a hacer estudios de futuro de interés diverso, de mucho interés. Hablaremos más adelante de uno de esos intereses, que es el Club de Roma, y que probablemente algunos de ustedes ya han oído hablar. Bueno, con esto les doy una síntesis muy general, muy superficial de la parte histórica que ustedes pueden leer en estos libros que hemos recomendado o en otros libros que puedan estar hablando. Hoy se habla más de prospectiva. Sin embargo, déjenme cambiar un poquito de capítulo y presentar a ustedes una figura que es posible que algunos de ustedes ya la hayan conocido. Si ustedes se fijan en esta figura, traten de captarla, de memorizarla, digamos de poder recordarla de alguna manera, para que yo pueda presentarles otra figura y ustedes puedan establecer una comparación. Les doy un minuto para que las puedan ver con todo detenimiento y que puedan concentrarse en lo que ven en esa figura. Ahora voy a pasar a la siguiente figura. Esta figura es exactamente la misma que acabamos de ver. Hagan de cuenta que con un doble espejo. O sea, es la misma figura vista de otra manera. Esto lo presento yo porque es muy importante. Voy a regresarme a la figura anterior. Perdón. Esta es la figura anterior y esta es la nueva figura. Bueno, es la misma. Traten ustedes de imaginarla o de imaginar que la ven como un doble espejo, digamos, como si se estuviera reflejando doblemente en un espejo. Me voy a atrever, puesto que no podemos estar dialogando aquí tan fácilmente, a mencionar, aquí es probable que algunos de ustedes puedan decir, yo veo un cubo dentro de una especie de diseño casi cúbico que está, digamos, recargado en el extremo inferior izquierdo. Mientras que la otra figura es como si yo viera el espacio, como la mordida, digamos, de ese espacio del cubito, pero como una entresacada del cubo mayor que se ve más como cubo. Lo que he mencionado a ustedes tiene que ver con mucho en materia de prospectiva porque queremos ver las cosas de manera diferente. De manera quiere decir, si yo les presentara, y probablemente ustedes están viendo mi cara o mi fotografía, si yo les presentara y ustedes digan, yo con esto ya lo conozco, pues no es cierto, porque yo no tengo 2 dimensiones, sino que tengo 3 y tengo otras dimensiones extras, como la parte afectiva, la parte moral, o la parte de comportamiento, del pensamiento, la intelectual, una serie de dimensiones complementarias que me permitirían conocer con mayor completud, vamos a llamarle, a una persona. Si esto es así, si nosotros podemos ver estos cuerpos completos,
estamos entrando a ver una cosa que se denomina la visión holística. Luego voy a regresar un poquito a esto. Por ahora grábense el nombre de holístico. Es un nombre de origen religioso en realidad, pero que nosotros empleamos en materia de prospecto. ¿Qué sucede en esta lámina que ustedes están viendo aquí? En esta lámina, si ellos ven esto, si pongo la flechita, ok. La parte, digamos, de la parte de la historia hasta nuestros días, que está representado por una línea, una raya azul, digamos que este es el pasado, este es el presente. Y el futuro, con la línea negra que tienen ustedes aquí, voy a suponer que estoy representando números, y es mucho más fácil de representar números. Y digo, bueno, si este es el comportamiento del pasado, una serie de promedios móviles, etcétera, yo puedo pasar hacia el futuro como una continuación del pasado. Perdón mi poca habilidad con este cursor, pero aquí lo ven. Lo que es la línea negra sólida aquí en el pasado, aquí, ahora es la línea punteada negra, es la continuación. Y acostumbramos decir, cuando hacemos presupuestos o hacemos planeación, etcétera, que el futuro es la simple continuación del pasado. Bueno, esto en materia de prospectiva ya no es cierto. En otras materias de planeación, la planeación tradicional ha sido cierto, al grado que, como muchos de ustedes trabajan en el sector público, voy a mencionar, cuando nosotros hacemos un presupuesto o un plan hacia el futuro, decimos, échale otro 10%. Ese échale quiere decir, la estructura es la misma, los valores pueden ir cambiando, pero la estructura no cambia. Y esta es la línea negra a la que le denomino aquí, por razones, digamos, del análisis estadístico, tendencial. Es la proyección suponiendo que esta estructura que se dio en el pasado y que llegó al presente continúa siendo la estructura predominante. Eso de la estructura predominante es lo que podemos tener que cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Por ejemplo, si esta línea negra estuviera representando el crecimiento de la población en el planeta, pero también en nuestro país o en nuestro estado donde nosotros venimos, es decir, esta visión, esta proyección, tiene que ver con una cuantificación que tiene que ver si esto era así en el pasado, esto es aquí en el presente, su continuación va a ser así hacia un futuro de largo plazo. Esto ya no es cierto. Hoy somos clarísimamente, somos muy claramente testigos de que el futuro ya no es la simple continuación del pasado. Todo está cambiando, ya está cambiando y va a cambiar a velocidades incluso crecientes. Ese va a cambiar, para ponerles un ejemplo. Si yo estuviera estudiando la población en mi espacio, digamos, en mi país, yo podría decir que yo podría hacer un censo en un momento dado, asumiendo que la estructura es la misma. Pero fíjense ustedes que en algún momento dado, esto de los habitantes del país tiene que ver con los habitantes masculinos, porque las mujeres no podían votar durante mucho tiempo. Entonces, la estructura tuvo que cambiar para contemplar también el sexo femenino. Es decir, ya está ahora, a partir de este momento, a partir de nuestros días, ya estamos incluyendo desde hace algún tiempo que las mujeres pueden votar. Tampoco podían manejar, o sea, se les prohibía manejar. Ahora ya pueden manejar. Por lo tanto, si yo hiciera un estudio de los problemas del tráfico en una ciudad o del número de automóviles que se van a vender, pues yo necesariamente tengo que cambiar la estructura. En un campo un poquito más técnico, por ejemplo, durante mucho tiempo se hablaba de la educación de los adultos mayores. Los adultos partían a partir de 12 años y un día decidimos que los adultos, burocráticamente, que los adultos era a partir de los 15 años. Cambiamos la estructura, tuvimos que readecuar los valores del pasado para que pudieran tener una visualización
con visión de presente y con visión de futuro. Ahora, cuando afinamos nuestros instrumentos, tuvimos más información, mejor información, más confiabilidad en la información, nos dimos cuenta que el crecimiento de la población no era una línea recta, aparte de que no tenía esta ruptura que estoy aquí medio dibujando con la flechita, en el sentido de que estos son promedios, sino que además tenía una tendencia que tenía que ver con esta línea verde que ustedes están viendo en su pantalla, y la línea verde le llamamos cuadrática. Para aquellos que estudian matemáticas, esto está una X, digamos, elevada a la primera potencia, y esta está la X elevada a la segunda potencia, por eso se le llama cuadrática, es el cuadrado, no es la simple tendencia. Esto quiere decir que se acelera el cambio. Quiere decir que al ser cuadrático estamos acelerando el cambio. Pero es más, algunos fenómenos, entre otros el de la población, durante un momento dado, ni siquiera es solo cuadrático, es exponencial. El comportamiento es de esta naturaleza. Cito a ustedes esto porque es sumamente importante que nos demos cuenta que si yo estoy estudiando elementos de un futuro de largo plazo, porque no estoy aquí pegadito, sino que estoy en el largo plazo, el futuro de largo plazo pudiera estar desvirtuándose si utilizo las herramientas tradicionales del pasado. Por ejemplo, la línea recta. En este caso, continuar quiere decir que estaría yo colocando mi futuro más o menos aquí. Voy a suponer que en este momento yo me doy cuenta que no es la línea recta, sino que es la línea curva cuadrática, y entonces mi futuro estaría por aquí. No terminé con la línea verde, pero estaría en esta misma línea recta, estaría por aquí. Es más, si fuera exponencial, esta línea me llevaría pues casi al infinito, ¿de acuerdo? O sea, estaría fuera de la pantalla. Y fíjense ustedes cuál es el problema del largo plazo. El problema del largo plazo es que si yo uso este instrumento y luego lo cambio por este instrumento, el error que estaría yo cometiendo es de 100%. O sea, estoy usando un instrumento que ya no me funciona, como los usé con las computadoras pasadas o con los teléfonos celulares del pasado, o incluso con otros instrumentos del pasado que ya no operan porque están cambiando dramáticamente. Ese cambio es muy importante. Ahora, quiero citar alguna característica. Si ese cambio nosotros lo estamos evaluando aquí, digamos, al año siguiente, si este fuera el año 2019, todavía no tenemos datos del 2020. Si tuviéramos el año 19 y quisiéramos calcular el año 2020, pues la diferencia entre el uno y el otro no es tan marcada. Mi error puede ser casi un error de carácter, digamos, discrecional o de naturaleza casual, precisamente porque estoy manejando esto. Pero si yo trabajara el largo plazo, en este caso yo tendría un error, como yo dije, de 100%. Y en el caso exponencial, mi error sería de infinito por ciento. La pregunta que se hicieron los matemáticos en ese entonces es, ¿por qué voy a usar una regla tan fina como es el análisis estadístico, que luego se vuelve análisis probabilístico? ¿Por qué voy a usar ese tipo de análisis para cometer un error de 100% o de infinito por ciento? No me sirve. Tengo que cambiar el instrumental. Y eso es lo que hizo la prospectiva. La ventaja de la línea negra que vimos hace un momento, es que tiene una etiqueta. Y la etiqueta es el futuro más probable. Probable tiene que ver con matemáticas, con la probabilidad. Entonces es el más probable. Y eso me daría aquí una especie de curvita. Estaría, a ver, más acentuada. ¿Sí? Se llama la campana de Gauss, que seguramente todos ustedes conocen en materia
digamos, horizontal. Aquí por primera vez lo vamos a ver en forma vertical y está aquí. Hay que hacerlo con la crucecita. Va a marcar. Bueno, ok, la campana de Gauss. El problema es que esta etiqueta que yo tenía como el más probable, habría que multiplicarla y no tenía yo métodos para ello. Las matemáticas no nos habían desarrollado hasta allá. Yo tengo un gráfico. ¿Eh? ¿Aquí está? Ok. Entonces, ¿cuál era la dificultad que necesito crear? Si yo pudiera crear el número total de futuros alternativos a lo largo del tiempo, digamos en este tiempo, sería el número de puntitos que puede haber en una línea recta. Y ese número de puntitos sería un número infinito. Y sería imposible, no está ahí. Sería imposible de trabajar con ese número de escenarios, digamos, o de futuros alternativos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, de alguna manera, buscar otras etiquetas y otros métodos. Estas son las etiquetas que yo aquí seleccioné en el dibujo y que luego voy a calificar o voy a etiquetar de alguna manera. Como ven, una ya estaba dada, es el futuro. ¿Ustedes van del otro lado? Hola. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No oí? Él dice que si la va de este lado, pero enséñale con la flecha. Ponga la flecha. ¿De qué? ¿Eh? Ya, que repita su pregunta. Repite la pregunta, por favor. ¿Quién preguntó? ¿Dónde está la lista? ¿Quién abrió? Nadie está compartiendo. No, ahí está usted. Segundito. Bueno, me voy a seguir. No, no sé quién Todo bien, preguntó. dice. ¿Eh? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Roberto Falcón? Ah, solo se metió una voz. Ok. Entonces, repito un poquito. Aquí yo te pudiera dibujar una línea que estuviera siguiendo aquí. Una, No se pueden poner. ¿aquí? ¿Eh? No, no, es que no le va a hacer nada. Eso es para Ok, resaltar texto. bueno, esta es, digamos, lo que llaman la campana de Gauss y que me daría una especie de predominancia de los más probables. Todos son posibles, pero son probables. Ahora, yo quisiera trabajar con los demás y para eso he creado etiquetas. Bueno, no yo en lo personal, está en la literatura, yo he recalificado algunas de ellas. Espero que la estén viendo. Entonces, este es el tendencial, que es la continuación de la línea negra, aquí dibujada en amarilla. Es el más probable. Ahora, después del más probable, tengo uno que sería el deseable. O sea, quiere decir que yo pudiera imaginar qué es lo deseable, qué es lo que deseo. La literatura le llama utópico, yo le puse deseable. En esta visión de la utopía o de lo deseable, tiene que ver con nuestras mejores expectativas. Cuando digo expectativas, quiere decir es algo que pudiera llegar a suceder, pero que tiene muy baja probabilidad de suceder.
Este es el deseable. Este es el deseable, quiere decir que está antes de lo que sería ciencia ficción. Ciencia ficción estaría acá arriba, arriba del deseable. Quiere decir, es aquello que no va a suceder, por lo menos en el tiempo que estoy considerando. Esto no quiere decir que algo como llegar a habitar en Marte, por ejemplo, no pudiera llegar a suceder dentro de mucho tiempo. Pero si yo hago un estudio al año 2030 o al año 2040, este estudio no va a poder considerar esa posibilidad de habitar en Marte. Pero sin embargo, si yo lo pongo aquí, quiere decir que hay algo que para el 2030 sí puedo haber logrado y eso es lo que puedo yo pintar. Esta es la línea, ahora la línea negra en este caso, digamos, punteada. El otro extremo tiene una terminal que es el temible, es aquello a lo que le tengo miedo, es el catastrófico. Pudiéramos decir que en este momento esta salud prácticamente total en nuestro planeta estaría aquí y que esta salud en lo catastrófico, en lo temible, estaría aquí, que es lo que nos ha venido ocurriendo con la pandemia. Okay. Estos son los dos extremos. Quiere decir que yo ya no estoy trabajando con todos los puntos posibles de la línea roja, sino que estoy trabajando con unos cuantos puntos, aunque la metodología para ello es diferente a lo que utilizo para el futuro tendencial. Déjenme hablar un poquito de los otros futuros. Además del temible y del deseable, el temible es algo que puede ocurrir si las cosas están mal, pero está dentro de lo factible. Puede haber cosas que no estén dentro de lo factible. Por ejemplo, que un meteorito golpee la Tierra y la divida en dos. Eso no está dentro de lo factible, por lo menos hasta nuestro mejor saber y entender en este momento. Sin embargo, la parte de la pandemia estaría dentro de lo temible o la parte de cierto tipo de eventos en un momento dado que puedan considerarse como catastróficos. Caso de la pandemia. Hay un futuro que se denomina lógico. Quiere decir que aquí, en el día de hoy, ya hay algunos elementos que están cambiando y que están mostrando pequeños cambios que van a ser mayores en el futuro. Estos pequeños cambios que van a ser mayores en el futuro, a mí me gustaría asimilarlos con lo que llamamos los tiempos posnormales. Los tiempos posnormales son aquellos tiempos, lo tienen ustedes en la literatura, aquellos tiempos que de alguna manera tienen tres características. Uno es la complejidad, o sea, el mundo se ha vuelto complejo, o sea, ya las cosas que parecían muy fáciles de comprender, de entender y de proyectar hacia el futuro, ya no lo son, porque es complejo. Hay muchas más variables, digamos, que intervienen en un futuro de las que intervenían anteriormente. Si hablamos de cualquiera de los fenómenos de la guerra, de la miseria, de la violencia, del cambio climático, de políticas públicas, yo estoy hablando de fenómenos muy complejos con muchas variables. El segundo elemento es que estas variables pueden no comportarse de manera, digamos, uniforme, sino de forma caótica, es el caos. El caos quiere decir que no tienen un mismo sentido todas las variables, ni todos los esfuerzos. Pero hay un tercer elemento, que es el elemento de, digamos, contradictorio. El elemento contradictorio quiere decir que de alguna manera unas de las variables se comportan en contra de las otras. En realidad, estamos hablando de un futuro que de alguna manera sería no solamente complejo, no solamente caótico, sino realmente, digamos, contradictorio. En ese caso, esto es lo que puede estar ocurriendo. Y para eso déjenme citar, ahora fuera de la presentación, citar dos o tres
comentarios. Si yo en este momento les preguntara si conocen el libro, es una filosofía del cisne negro. Es un libro que les recomiendo, es un libro de filosofía en realidad, pero que detrás de ello lo que pinta es la inexistencia potencial de los cisnes negros, porque en Inglaterra no había más que cisnes blancos. Entonces era inconcebible imaginar que pudiéramos tener cisnes negros. Sin embargo, cuando los ingleses llegaron a Australia, se encontraron claramente que había cisnes negros. Entonces hay un elemento que está naciendo, que ahí estaba, nosotros no lo sabíamos o no lo conocíamos, pero existía la probabilidad de existencia. Y de alguna manera, cuando encontramos que había algunos cisnes negros, no necesariamente podíamos imaginar a fuerzas que nosotros pudiéramos proyectar el nivel de participación de los cisnes negros en toda la vida, digamos, del contexto general de Inglaterra, sino paulatinamente, pero no nos habíamos dado cuenta. Déjenme poner un segundo. Les recomiendo el libro, por cierto. Déjenme citar otro ejemplo. Voy a suponer que yo les preguntara a ustedes de qué color son los elefantes. Estoy seguro, casi seguro, que todos ustedes contestarían grises. Porque todos conocemos a los elefantes grises. Los vimos en el zoológico, los vemos en el jardín botánico, los vemos en los libros hasta de niños o de adultos. Los cisnes y los elefantes están preestiquetados. Los elefantes son grises. Sin embargo, existen elefantes negros y existen elefantes blancos, incluso albinos, tan blancos como eso. Eso quiere decir que hay elementos que nosotros no acostumbramos considerar, pero que ya sabemos que están ahí. No solo que pudieran estar, sino que están ahí. Y eso me permite a mí considerar ciertos elementos para el futuro que he denominado de lógico. Este futuro lógico, que está aquí, es diferente del tendencial. Aquí está pintado, digamos, abajo. No necesariamente están abajo, podrían estar al revés. Déjenme entonces citar el último de los futuros etiquetados para fines de esta presentación, para fines de este tipo de estudios. Se llama futurible. Quiere decir el mejor de los futuros posibles. Fíjense bien, para que pueda estar dentro de esta escala, tiene que ser posible, no solo probable, o puede tener niveles muy bajos de probabilidad o muy altos, pero tiene que ser posible. Entonces, el mejor de los posibles quiere decir que yo tengo una cierta capacidad de comparar estos futuros para poder escoger cuál es el mejor. Y el mejor es este. El futurible reúne la característica que se acerca al deseable, al utópico, pero que al mismo tiempo toma en cuenta todo aquello que es predominante dentro de lo tendencial, dentro de aquello que nos va a jalar hacia ello. Y generalmente lo encontramos aquí en medio. Está entre el tendencial y el deseable. Esta gráfica que está pintada ahora ir de abajo para arriba, como vemos la población o cosas de economía o de la bolsa de valores, etcétera, esta gráfica pudiera ser al revés. Pudiera estar al revés, por ejemplo, si yo quisiera medir o considerar el nivel de analfabetismo, evidentemente este futurible estaría abajo del tendencial, porque quiero tener menos analfabetos de los que la tendencia me estaría dando. No es más que un ejemplo, está dibujado por fines pedagógicos de esta manera. ¿Cuál es la importancia de lo que estamos manejando hasta este momento?
Si yo tengo el futurible, aquí está, ya que he eliminado los dos extremos por ahorita. Si yo tengo aquí el futurible, este futurible me marca lo que quiero y puedo, lo que quiero y puedo alcanzar. Este, que es el tendencial, es lo que, si todo sigue igual, llegaríamos aquí. Todo quiere decir, la estrategia sigue siendo la misma. La estructura sigue siendo la misma. Por lo tanto, voy a alcanzar este tendencial. Pero para que yo alcance este futuro, o sea, un mejor futuro, el mejor de los posibles, es indispensable que yo tenga estrategias. O sea, aquí están dibujadas, aquí en la separación, en la línea amarilla, que es la tendencial, con la roja, que es el futuro. Quiere decir que paulatinamente a lo largo de los tiempos, yo voy a ir encontrando estrategias para deslizarme sobre esta línea roja y no sobre la amarilla. Y cada uno de estos está agarrando estrategias complementarias que enriquecen las anteriores y que pueden ser complementarias. Entonces, por eso hablamos de brechas. Esta es la brecha, estas son las brechas. Lo que tienen ustedes aquí en negro, ahí dice brecha. Y E quiere decir estrategia. Aquí está la etiqueta. Aquí tengo cualquier tipo de indicador, lo que yo esté estudiando, población, número de toneladas de maíz, número de peces en el océano, lo que yo esté estudiando, y aquí tengo el tiempo. Todo lo que tiene que ver con prospectiva es una relación de cierto tipo de indicadores o de índices con respecto al tiempo. O sea, es algo que cambia con el tiempo. Ya mencioné a ustedes que dentro de una, digamos, posibilidad de acción que tenemos nosotros en la vida real, hay acciones que hacemos de manera reactiva. O sea, ya sucedió de alguna manera el fenómeno y yo no lo planeaba y tengo que reaccionar porque es una cuestión de supervivencia. Por ejemplo, si aquí quiere decir que a mí me atacan en la calle, sea a pie o sea en coche o lo que fuera, yo pudiera haber pensado qué hacer en caso de que me atacaran. Y en ese momento, en lugar de ser meramente reactivo, que es como el sentido común, me atacan y de alguna manera en ese momento reacciono, o me defiendo, o contraataco, o me someto, pero es reactivo. Reactivo es lo mismo que está ocurriendo en este momento en materia del coronavirus. ¿Por qué? Porque estamos reaccionando tarde. Nosotros hubo un momento en el que pudiéramos haber, no nosotros como país, pero otros países que ya lo estaban estudiando, nosotros también lo hubiéramos podido hacer, pensar lo que pudiera ocurrir en vista de lo que estaba ocurriendo, esto que ya estaba ocurriendo. Entonces hay posiciones que son reactivas y posiciones que son proactivas. Quiere decir que están en función del futuro. Por eso el futuro deviene muy importante. Déjenme platicarles uno de los ejercicios más importantes, digamos, en la literatura en materia de prospectiva civil. Ya no estoy hablando ahora de cuestiones de la Armada. Por ahí de los años 70 se creó lo que se llama el Club de Roma. Es posible que algunos de ustedes, muchos quizá, han oído hablar del Club de Roma. Si no lo han hecho, les recomiendo un librito del Fondo de Cultura Económica que se llama el librito, Los límites del crecimiento. Es un libro muy interesante hecho por dos autores que son Donella Meadows y Jay Forrester. En realidad, el Club de Roma se creó por un individuo que se llamaba Aurelio Peccei.
Aurelio Péchet era un humanista y vivía en Roma, por eso se llama el Club de Roma, no tiene nada que ver con el Vaticano o por cuestiones directamente religiosas. Al contrario, a este individuo se le ocurrió citar a gentes conocedoras de diversos campos de conocimiento de diversos países para poder juntarnos y ver cuál es el futuro de la humanidad en tiempos de paz. Digamos, ya se había acabado la guerra, ya estábamos viendo la posguerra, y por lo tanto queríamos saber qué pasaría en el futuro, en un futuro lejano, no el próximo año, ni en las próximas elecciones. Entonces el Club de Roma, que creó Péchet, invitó a diversos personajes. México aportó un personaje importantísimo. Se llamaba Víctor Urquidi, no hace mucho, acaba de morir. Víctor Urquidi era presidente del Colegio de México, fue miembro de la Fundación Javier Berro Sierra que yo dirigí, fue miembro, no solamente miembro del Consejo. Víctor Urquidi, una persona sensacional, estuvo en las deliberaciones del futuro de la humanidad. De eso se trataba. ¿Qué importancia tiene ese ejercicio que se hizo? Bueno, uno de los elementos lo tienen ustedes aquí pintado en la pantalla y que de alguna manera tiene una serie de variables. El ejercicio que yo tomé es el ejercicio que tiene que ver con la alimentación, o sea, la disponibilidad de tierra cultivable para poder sembrar cosas. Hay muchísimas variables. Esta es una de ellas. Y el tiempo, evidentemente, como ya lo habíamos conversado. Esta cuestión tomaba esta curva, que como ustedes ven es de corte cuadrático, y que decía, la humanidad está creciendo de acuerdo con esta curva. Pero los recursos necesarios para la sobrevivencia de la humanidad no estaban creciendo, al contrario, estaban decreciendo. Y entonces aquí colocamos una curva que está en azul, esta curvita azul, y que muestra, es cierto que está decreciendo, pero aquí no se nota mucho, y llega un momento en el cual decrece más violentamente. O sea, nuestra disponibilidad de tierra cultivable para poder cultivar alimentos que fueran nutricionalmente buenos. Como esto se hizo con el agua, se hizo con muchas otras cosas. En este caso, parte del problema es que ya estoy hablando de dos variables, no de uno. Hasta ahora hemos venido hablando del crecimiento de la población, por ejemplo. Pero hay otra variable que son, digamos, las tierras cultivables o el número de toneladas de maíz disponibles en el mundo, o lo que fuera, que está cambiando. La tierra cultivable está cambiando. Estamos destruyendo parcialmente tierra cultivable. Está el fenómeno de la desertificación o de la acidificación de los océanos, etcétera. Incluso toda la cuestión de bosques. Hay un momento en el que cabría esperar que estas dos variables se cruzaran. Está aquí englobado en el circulito verde. Estas dos variables que se cruzan son dos variables que habría que ver cómo le hacen para calcularse su cruce potencial. Hasta ese momento, nosotros teníamos, y muchos de ustedes seguramente conocieron, lo que se denomina la investigación de operaciones. Es una serie de planteamientos de origen matemático, pero aplicada, no de origen teórico, no de elementos de teoría, sino de la práctica, de su aplicación. Y en ellos había una metodología, la hay todavía, que se llama programación lineal, que asumía, de alguna manera, que los fenómenos estaban englobados en un crecimiento, cada una de las variables en forma de línea recta. Pues estas que aquí tienen ustedes como curvas, en ese planteamiento son líneas rectas. Pero ya no son dos, son 10, 20, 30 o 1000. Con eso trabajábamos en investigación de operaciones y se sigue trabajando. Aquí era indispensable trabajar con variables que están cambiando también en su estructura, o sea, en el tiempo. Esas variables que están cambiando en el tiempo, es sumamente importante buscar otro sistema y se encontró, esto es lo que calcularon los Meadows y Forrester,
por ser además especialista en cuestiones de población. Donella Meadows, era marido y mujer, ellos llevaron a cabo estudios en el MIT de lo que se llama programación dinámica. Dinámica quiere decir que cambia con el tiempo. Entonces, esos estudios eran de muy alta sofisticación, vamos a llamarle, no existían entre los estudiosos de las matemáticas. Es un desarrollo del MIT que publicaron estos señores como autores de los límites de crecimiento que ya les recomiendo. El meollo del asunto es calcular esto. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos todo ese esfuerzo? Porque la curva de la realidad potencial ya no es ni la negra ni la azul. O sea, la población deja de crecer aquí y los recursos aceleran su caída. Entonces, la población real, por ejemplo, la población que puede tener suministros alimentarios, es esta, la de la curva roja. Llega a un punto de cruce, y ahí baja. Por eso se llamó los límites de crecimiento. Estos son los límites del crecimiento. Hoy en día parece que estamos viviendo en un momento de límites de crecimiento y estamos tratando de defendernos como sea. No lo habíamos planeado debidamente y ahora queremos incluso implantar sistemas de planeación para ello. Eso es muy importante. Esa era la razón del Club de Roma. ¿Qué pasó con el Club de Roma? Les voy a poner unos elementos. Como ustedes ven, el problema que acabamos de ver es un problema de población, la población que está creciendo, y de recursos alimentarios que tiene que ver con los recursos que están decreciendo en lugar de creciendo y que por eso se van a cruzar. Estos son los estudios típicos de las Naciones Unidas. Esta es la forma de operar de las Naciones Unidas. Tenemos que operarlo de manera diferente a lo que ellos tradicionalmente han venido no solamente hablando, sino de alguna manera imponiéndonos a los diversos países y a las diversas culturas cuál es la metodología que debemos utilizar. Esto es entonces, ahora, ¿de qué se trata? Bueno, ya hicimos los cálculos en este momento. ¿Qué teníamos nosotros que hacer? Tenemos que saber comunicarlo. Se los dije yo al principio de la plática. Hay que saber comunicar. Y la forma de comunicar para que pudiéramos lograr el cambio o los cambios pretendidos o deseables tiene que ver con esta posibilidad de ver las cosas de otra manera. Esa otra manera es no decir, ay, no es cierto, no va a cambiar. A ver qué es lo que está cambiando y que seguirá cambiando. Seguirá cambiando. Nosotros teníamos que develarlo para que no cambie para lo peor, sino que cambie para lo mejor y que cambie lo antes posible, el mejor de los futuros posibles, oportuno. Entonces, inventaron una frase que se llama, el mundo se va a acabar en un futuro inmediato. O sea, no es que se vaya a acabar mañana, pero tampoco se va a tardar mucho en acabarse. ¿Por qué? Porque no va a haber alimentos, de acuerdo con el estudio del Plan de Roma. Hoy en día diría cambio climático o cosas por el estilo. El mundo se va a acabar en un futuro inmediato. Esto le llegó a la gente. Como hoy le está llegando a la gente la cuestión de que si no te quedas en tu casa, te puedes morir o te puedes contagiar o contagiar a otros. Eso es, digamos, tomar en cuenta los futuros alternativos. O sea, si yo quisiera escoger cuál es el mejor de los futuros posibles, yo tengo que estudiar este futuro que está en azul, aquel que está en verde, ¿eh? Voy a traer algo que te está bajando la voz. ¿Qué hablan? Este futuro que se va a acabar, la población fue sensible, como hoy fuimos sensibles a la cuestión, digamos, del virus, del
de este ataque, digamos, de carácter pandémico que ha venido sufriendo la humanidad. Nosotros también. Ok. Esto llegó, digamos, para que pudiera llegar a las Naciones Unidas, había que pasar por los gobiernos, porque los gobiernos, de alguna manera, concentran la actividad intergubernamental que se da en las Naciones Unidas. Excepcionalmente, hay reuniones de grupos no gubernamentales, pero la esencia de las Naciones Unidas es intergubernamental. O sea que había que llegar a los gobernantes. Pero había que llegar a las Naciones Unidas y entonces los gobernantes tenían que ser suficientemente sensibles para que pudieran de alguna manera establecerse en el panorama de las sugerencias al mundo. No se nos olvide que las Naciones Unidas es una organización que no está encima de nosotros, o sea, que no nos dicta las reglas del juego. En principio, nos sugiere reglas del juego. ¿Cuáles fueron las reglas del juego que se nos sugirieron, tanto a nivel internacional como a nivel, de alguna manera, nacional? Uno tenía que ver pues con la política demográfica. Si estamos hablando de población, creamos una política demográfica que las Naciones Unidas sugieren a nuestro país y a otros países también, y que básicamente está concentrado en el control natal. En el control natal, de lo que se trata es de que no crezcamos a la misma velocidad. No se trataba de matar gente, se trataba de disminuir, digamos, la velocidad de crecimiento de la población. Luego tengo la política agrícola, que es la Revolución Verde. Curiosamente, México tuvo un papel muy especial en la Revolución Verde. Había un agrónomo muy famoso que es Burlac, que acaba de morir hace creo que un año, año y medio, y que de alguna manera implantó en México la Revolución Verde. Creo que la aprovecharon más otros países que nosotros. Pero eran sugerencias que venían de Naciones Unidas y que nosotros acatamos. Es decir, creamos nuestra propia política pública en materia demográfica y en materia, digamos, de desarrollo agrícola. Hicimos un desarrollo tecnológico que tenía que ver con lo uno y con lo otro, y hablamos de desarrollo sustentable. Déjenme aprovechar el viaje para comentar a ustedes que en la literatura se van ustedes a encontrar que hablamos de desarrollo sostenible. No es lo mismo sostenible que sustentable. Y ahora estamos haciendo predominar lo sustentable, de manera que pueda ser algo que no está sostenido en algo, sino que se sustenta, está hacia arriba. Ese desarrollo sustentable hoy ya los europeos, las corrientes, digamos, de estudiosos de Europa y del mundo entero, nosotros también hablamos de desarrollo durable. Quiere decir el sustentable en el largo plazo. No es solamente sustentable hoy en día, sino que tiene que ser sustentable a lo largo de los próximos tiempos. Entonces, estas son las estrategias. Fíjense bien, déjenme entonces hablar un poquito de lo que significa el cambio académico, vamos a llamarle, que tiene que darse para que esto funcione. Esto que ven ustedes ahorita en pantalla es el método tradicional que aprendemos todos los que de alguna manera tenemos que ver con la administración, privada o pública. Las preguntas de la academia, las preguntas de la literatura tradicionales son estas, o muy parecidas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y con qué? O sea, cuando nosotros tenemos que hacer un plan o lo que fuera, lo primero que decimos es el qué. Y luego decimos cómo. O sea, en principio primero qué quiero hacer y luego cómo lo voy a hacer. ¿Por qué? Entonces plantear el problema. Eso es académico. ¿Cuándo?
¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuándo compete? ¿Y con qué? ¿Cuáles son los instrumentos o los recursos con los que yo cuento? Esto es academia pura. Esto es, digamos, las escuelas de negocios y las universidades en general y la propia administración pública lo que acostumbra a hacer. Voy para allá. ¿Qué vamos a modificar? Te los dejo un segundo, ahora los cambio. Muy bien. Hay dos preguntas que estoy agregando antes de. Lo más importante en cualquier estudio o planteamiento que nosotros vayamos a hacer tiene que ver con el para qué. No el qué, no qué vamos a hacer, sino para qué de lo que vamos a hacer. El siguiente es para quién, o sea, a quién voy a favorecer aquello que voy a plantear. Y después vienen las que ya vimos, qué, cómo, por qué, cuándo, con qué. Pero otro elemento que estoy agregando en esta presentación es la característica iterativa. Iterativo. Quiere decir que una vez contestado todo esto, tengo que regresar, una vez contestado, para poder regresar a hacerme las preguntas iterativamente, o sea, varias veces hasta quedar satisfecho. Esto tiene que ver con la metodología y lo veré en unos momentos. Estos le hemos denominado trayectorias prospectivas. Para ello, hemos generado un método para trabajar con ustedes. Y les voy a dejar unos minutos para trabajarlo. Desgraciadamente no lo vamos a poder hacer en grupo porque pues es muy difícil en esta forma virtual de alguna manera. Entonces, vamos a hacer un método. Hay 34 métodos que están citados en la literatura que les estamos sugiriendo. Voy a citar solamente algunos de ellos porque los tiempos no nos dan para ello. Uno que puede ser que muchos de ustedes conozcan o hayan conocido o hasta hayan participado, es lo que se llama el método Delphi. El método Delphi es un método que hace una consulta, voy a llamarle una consulta inteligente, que consulta a una gran cantidad de actores sociales, de gentes y de instancias que pueden tener que ver con el fenómeno que estoy estudiando, y a base de una serie de preguntas, yo voy obteniendo respuestas cada vez más afinadas a mi estudio. Por ejemplo, yo le hago a un grupo de... Antes hablábamos de 1,000 o 2,000 personas, ahora puedo hablar de 10,000 o de 100,000 porque tengo las redes sociales y puedo hacer algunas consultas mucho más enriquecedoras. De cualquier manera, le pregunto a un número complementario, completo, de personas o de actores sociales que van a tener con las decisiones, que ver con las decisiones. Ese tener que ver es sumamente importante. El tener que ver quiere decir que tengo que tener una representación del fenómeno completo. Entonces ahí me voy a citar 2, 3 elementos que son la base estructural de la prospectiva. El primero de ellos es el largo plazo, es decir, la predominancia de las visiones de largo plazo sobre las visiones de corto plazo. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, que yo cité antecedente, uno de los planteamientos es: hay batallas que conviene perder para ganar la guerra. Fíjense bien, esto no era lo tradicional. Las batallas se ganaban una tras otra, Napoleón y los ingleses y los americanos, todos una tras otra, y si perdían la batalla, perdían la guerra. Ahora se trata de que hay batallas que conviene perder para ganar la guerra. Entonces el largo plazo predomina sobre el corto plazo. Y quiero ganar la guerra y puedo tener que perder batallas. Ejemplo claro, lo vemos
en una película y unos libros que se escriben sobre Dunkerque. Hay muchísima literatura sobre esto. ¿Qué había? Mera curiosidad histórica, si el tiempo nos lo permite. Había de base muy importante, que los franceses, habiendo aprendido en la Primera Guerra Mundial a defenderse de los alemanes, abrieron lo que llamaron la línea Maginot. La línea Maginot tenía como propósito detener, así como de alguna manera lo que estamos haciendo en nuestra frontera norte, es decir, de alguna manera el muro es un muro contra los soldados alemanes. Pero los soldados alemanes, fíjense bien, rompieron las reglas del juego. ¿Cuáles eran algunas de las reglas del juego? Bueno, una de ellas era que Bélgica era un territorio neutral sobre el cual los países habían convenido no pasar con la milicia. Pero los alemanes sí pasaron. ¿Por qué? Pues se trató de darle la vuelta a la línea Maginot, que estaba concentrada en la frontera con Francia, no en la frontera con Bélgica. Entonces rompieron las reglas del juego. Mucho de lo que hacemos en prospectiva, nosotros creativamente o constructivamente, tiene que ver con el rompimiento de las reglas del juego. Okay. Entonces, este largo plazo que predomina, porque ganar la guerra es largo plazo, ganar o perder batallas es corto plazo. Y entonces resulta que el largo plazo no es la simple secuencia de los cortos plazos, sino que tiene que ver con este peso específico que van creando los cortos plazos intermedios para poder alcanzar el largo plazo, pero tiene visión de futuro. En nuestras gráficas originales, si yo veo el futuro a partir del pasado o del presente, tengo una forma de crear estrategia y de visualizar lo que hay que hacer muy diferente a si tomo en cuenta el o los futuros y desde ahí veo el presente para detectar lo que tengo que hacer en el futuro o en los futuros. Bien. Entonces, este es uno de los principios básicos. Ya mencioné yo el caso del destino. Ya, si hay destino, ya no tenemos que tomar decisiones. Aquí se trata de tomar decisiones y de proponer instrumentos para que esas sean mejores decisiones. La segunda es la holística, que ya mencioné a ustedes, que es un término que proviene del medio eclesiástico realmente, de la iglesia, tiene que ver con la concepción religiosa de Dios como totalidad. Y entonces tomamos ese simbolismo diciendo, el todo no es la simple suma de las partes, porque teníamos ese concepto. Las partes cuando se van sumando hacen un todo. No, las partes son determinadas por el todo. O sea, yo acomodo las cosas. Así como acomodo en un momento dado el rol del Estado, o el rol de la milicia, o el rol de la iniciativa privada, o el rol de la educación, o del deporte, o lo que fuera, esos roles dependen del todo que quiero construir. El problema es que yo no tenía un elemento científico, metodológico, que me permitiera hacerlo. Por eso siempre estuve trabajando sobre este corto plazo y sobre esta especie de individuación de cada una. Hasta la academia está subdividida. Los que estudiaban física no estudiaban química o matemáticas o biología o psicología. Estudiaban física y podían profundizar, veamos, la literatura científica en materia de física. Lo mismo aquí, lo que ocurre es decir, para yo poder tener una visión de la totalidad, necesito la representación de la totalidad. O sea, no puedo hacer una especie de encuesta sesgada que solamente considere una parte del universo para la toma de decisiones. Y esto cuesta mucho trabajo. Es una verdadera democracia en este sentido. Esta holística es también lo que predomina y que nos exige de alguna manera considerar la multitud de variables con las que tenemos que estar en juego. Tercero, el consensuamiento. El consensuamiento quiere decir, pongámonos de acuerdo. Es decir, no todo nos es común. No estamos de acuerdo en todo, pero veamos en qué sí podemos estar de acuerdo
y cómo convencer los unos a los otros para poder actuar de manera constructiva, positiva, proactiva. Ese consensuamiento nos puede llevar, digamos, al compromiso. Quiere decir que si yo participo en la consulta, me comprometo y luego lo cumplo. Nosotros, perdón que haga el comentario, en México hemos sido muy buenos para los dos primeros elementos. Buenos, o sea, han cambiado muchas concepciones, pero no hemos sido buenos para el tercero. No llevamos a cabo las cosas en las que nos comprometemos. Y eso ha sido una virtud histórica, ha sido tradicional y es lo que queremos cambiar. En este momento queremos que la gente efectivamente se comprometa con una especie de objetivo que es común, al grado que desde el punto de vista, me voy a atrever a decir, prácticamente religioso también, hablamos de digamos, de comulgar. Comulgar es poner en común, o sea, hacer común las cosas y hay los otros elementos. Por eso yo hablé al principio de convencer y no de vencer. Por eso no se trata de votar, sino obtener argumentación para ello. Okay. Esto que son los principios básicos, en el caso de la técnica Delphi que yo citaba para ustedes, el problema es cómo irnos poniendo de acuerdo y profundizando en las visiones del pasado, del presente y de los futuros alternativos. Y eso requiere muchas vueltas, y esas vueltas de mucha consulta toman no solamente mucho tiempo, mucho esfuerzo. Entonces, no siempre han funcionado. En algunos países han funcionado mejor que en otros. En algunos casos ha funcionado mejor que en otros. Países donde ha funcionado mejor que en otros, los países nórdicos de Europa. Países donde ha funcionado de alguna manera en contextos diferentes, pues la banca. En contextos totalmente diferentes se han puesto de acuerdo. Hoy en este momento estaba establecido la cuestión del petróleo. Hoy está por ahí desquebrajándose, pero el petróleo es algo en el que se pusieron de acuerdo por objetivos comunes. Bueno, ese es el método Delphi, que tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas que van ustedes a ver en la literatura que se les está proporcionando. ¿Qué más les pudiera yo mencionar? Les voy a hablar de escenarios. Yo creo que para ustedes, para todos ustedes, la palabra escenario está vinculada con el teatro. ¿Qué fue? ¿Alguien estornudó con micrófono abierto? Bueno, en este momento lo que yo quiero hablar es el escenario tomado como símbolo. ¿Qué es el escenario en una obra de teatro? Hombre, imagínense ustedes que se levanta el telón y vemos el escenario. Ese escenario representa, no es, pero sí representa elementos de una vida real que estoy queriendo introducir al auditorio. Esa vida real la simbolizo. Por ejemplo, si mi obra de teatro fuera pensando a levantarse el telón de día, entonces voy a pintar por ahí en las paredes o de alguna manera los rayos del sol para simbolizar el hecho de que es de día. Voy a suponer que esto sucede en un jardín. Entonces voy a representar el jardín con un pasto que puede hasta ser de plástico, pero está representando un jardín de la vida real. Voy a representar que en ese jardín es un jardín no de las montañas, sino un jardín de una casa muy ordenadita y que tiene una banca en el jardín. En esa banca, además de que está la banca, una banca muy bonita, puede obtener a un señor sentado. No se está sentando, está sentado. ¿Está claro? Es el escenario. Todavía puedo obtener otros elementos. Si hay un parasol, si hay una banca adicional, si hay una mesita, si hay un perro lanudo, todo lo puedo representar, pero es el escenario, nada se mueve, son los elementos del escenario.
Me voy a ir al último escenario, pasando toda la obra de teatro. Voy a suponer, es de noche. Ya no pinto las rayas amarillas o de colorcito naranja, sino que ahora pinto, o sea, la luz blanca, sea de la luna, de un farol, o de lo que puede estar pasando por unas rejitas o por unas ramas de árbol o lo que fuera. Y es de noche, por lo tanto, ya no hay otra luz más que esta, o a menos que haya un farol. El pasto sigue siendo el mismo, la banca sigue siendo la misma, pero el señor que estaba sentado en la banca en el escenario número 1, ahora está acostado en el piso con un cuchillo clavado en la espalda. Esto es toda la obra. Entonces, hay elementos que pasaron entre un escenario y otro. Esos son los verbos de acción. O sea, alguien agarró un cuchillo, alguien trajo un cuchillo, alguien tenía a lo mejor algunos elementos de discusión o de odio o de lo que fuera para venir, o de asalto, lo que fuera para venir a matar a este señor. Todo eso son acciones. Entonces, los escenarios no son acciones. O sea, es como si yo fuera a Acapulco y el ir a Acapulco yo tuviera que pasar por el escenario de pasar por Taxco, de pasar por Iguala o por, de alguna manera, que yo pudiera llegar por Chilpancingo. Ok, pero yo estoy en un momento dado en Chilpancingo. El camino digamos, de Cuernavaca a Chilpancingo, a Iguala y luego a Chilpancingo, esas sí son acciones. Estoy manejando, estoy caminando o voy en motocicleta, lo que fuera. Okay. Entonces, estos escenarios, y esto está representado aquí y en todas las metodologías, hay de todo en las metodologías que ustedes van a leer y que aquí sería imposible describir una por una. Les voy a describir esta metodología que ha dado excelentes resultados en todos los casos. El primero de ellos es usar indicadores. Acuérdense que los indicadores es, digamos, aquel elemento que va a cambiar. No son las constantes, son las variables. Esas variables es aquello que o va a cambiar o yo puedo hacer que cambie. Y como a mí me interesa tomar decisiones, voy a buscar aquellas donde yo puedo hacer algo para que. Y esas están conformadas de indicadores, mucha frecuencia de índices. Un indicador es elemento, por ejemplo, el Producto Interno Bruto es un elemento que me describe la economía en un momento dado de un país o de una región o de un estado o lo que fuera. Pero yo no lo represento con el índice de los pesos de determinada manera, de determinado momento que se llama año base, sino con el porcentaje de incremento o decremento. ¿Por qué? Porque lo importante es que esto me quepa en mi cabeza, no solamente en la máquina. Es decir, que yo pueda conceptualizar esa totalidad y que yo pueda tomar elementos de población y de variables que den la totalidad. El problema que se nos presenta es que en ese momento yo puedo ser muy creativo y tener muchos elementos de esa totalidad. Se llama lluvia de ideas, se puede llamar el FODA, que probablemente ustedes conocen. Todos ellos son instrumentos válidos. Análisis de tendencias, proyecciones, matemáticas incluso. Okay. El problema es que para poder manejar esto inteligentemente y evolutivamente, yo tengo que representarlo de alguna manera a base de un número reducido de variables que sean las de mayor peso, las de mayor impacto, pero que además representan a otras variables. Y muchas de las metodologías se trata de ver cómo le hacemos para encontrar cuáles son estas variables guía, variables que no son indicadores del movimiento de todas las demás variables. Sí. Tomás, perdón la interrupción, Simone. Mira, Tomás, por la hora, no, bueno, no sé si casi estamos cerrando porque ya está el otro maestro, está Mario casi listo. Entonces quería ver si te podría pedir, por favor, si podías cerrar, digamos, ¿no? Sí, Para ahorita cierro. terminar y no sé si quieres abrir un pequeño espacio de preguntas o como tú veas, porque luego también tienen un pequeño receso los alumnos, aunque sea virtual, pero sí es importante. Si es virtual está bien.
Sí. Bueno, entonces me voy a seguir. Esta matriz que tienen ustedes en sus documentos es la que me lleva a hacer un análisis tipo escenarios del pasado, del presente, de la tendencia, del catastrófico, del utópico y finalmente el futurible, con escenarios estratégicos e intermedios. Todos son situaciones donde hay variables. De ahí puedo derivar la planeación estratégica que me lleva a las acciones estratégicas, a los requerimientos y recursos. O sea, no puedo hacer el mejor de los futuros posibles si no tengo los recursos. Y una parte de los recursos o que tienen que estar o que tengo que crear son políticas públicas, precisamente, que mencionamos. Esto me cierra el ciclo, digamos, a nivel académico y luego puede tener una continuidad a la planeación táctica, la planeación operativa, la evaluación y seguimiento, etc. Entonces, sí, yo creo que con esto termino la presentación. Abro unos minutos si alguno de ustedes quiere hacer alguna observación o alguna pregunta, comentario, ataque también. Díganme. Sí, gracias. Recuerda a los compañeros nada más que prendan solo el micrófono y no el video, por favor, si tienen preguntas. Adelante. Uno solo, uno solo. Doctor, yo había escrito una pregunta de alguna manera nos la respondió diciendo que uno de los indicadores es el Producto Interno Bruto. ¿Qué otros ejemplos podría ser? Me imagino que la población, la alimentación, pero ¿qué otras variables pueden ponerse en los indicadores? A ver, yo mencioné el Producto Interno Bruto porque es un indicador típicamente económico y tenemos que considerar la economía, pero tampoco es el único. Hay otros muchos indicadores de carácter económico. Además, tenemos que ponernos de acuerdo porque con mucha frecuencia las mediciones no son confiables. Entonces, tenemos que fijarnos cómo le hacemos para que esto sea para convencer a los demás. Usted preguntó, ¿nos puede dar un ejemplo de los indicadores? ¿Esa es la pregunta? No. Sí, correcto, esa es la pregunta. Esa era la pregunta. Ok, entonces yo voy a suponer que yo pudiera decir, necesito un indicador de felicidad, que es algo más ambiguo de lo que acostumbramos manejar en economía o en ingeniería. ¿Cómo mido yo la felicidad? Y entonces se han inventado, incluso hoy en día se mide la felicidad de los países, y acaban de salir las últimas publicaciones, a base del bienestar, suponiendo que el bienestar es una representación muchísimo más cuantificable o perceptible que la felicidad. Hay elementos de difícil percepción como la cuestión de la satisfacción, del amor, del afecto, del odio y cosas de esa naturaleza. Otros indicadores, pues el número de metros cuadrados que puede haber en un lugar, o el número de kilos, o el número de hectáreas, o el peso de algún producto, o la cantidad de producción de una materia prima que se requiere para algo. Todos esos pueden ser indicadores. El arte, porque es un arte, no solamente una ciencia, ni siquiera es ciencia, consiste en escoger esos indicadores y consensuarlos para aprovechar la inteligencia del grupo general y no solamente la visión o inteligencia de una o dos personas solamente, que pueden ser predominantes. Entonces, estos son